El caos estalló durante el fin de semana. Estados Unidos derrocó al presidente venezolano Nicolás Maduro, trasladándolo a una instalación en Nueva York para que enfrente cargos relacionados con el narcotráfico. El país que Maduro dejó atrás se encuentra ahora en el caos, mientras surgen preguntas sobre quién liderará y qué sucederá a continuación. Sin embargo, hay un líder mundial que estará más furioso que cualquier otro por lo que acaba de hacer Estados Unidos: Vladimir Putin. El presidente ruso ha estado construyendo lazos estrechos con Venezuela, y acaba de ver cómo esos vínculos se destruyen. Un aliado clave de Rusia ahora se pudre en una celda de prisión estadounidense, y eso significa que Putin tiene un problema grave. El futuro del financiamiento de la guerra rusa acaba de quedar expuesto, aunque algunos también afirman que la caída de Maduro podría ser mejor para Moscú de lo que muchos creen. Empezando por lo básico, el 3 de enero se dio a conocer que la Unidad de Fuerzas Especiales de Estados Unidos, Delta Force, había llevado a cabo con éxito una operación antes del amanecer dentro de la capital venezolana, Caracas. Bajo la cobertura de una breve serie de ataques aéreos que aparentemente se utilizaron como distracción, Estados Unidos logró extraer a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de su residencia fortificada, mientras explosiones sacudían Caracas y varias otras ciudades venezolanas hasta sus cimientos. El presidente estadounidense Donald Trump no tardó en elogiar la operación. Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de Estados Unidos, declaró Trump en Truth Social. Desde ese anuncio inicial, hemos sabido que Estados Unidos llevaba varios meses planificando esta extracción antes de ejecutar la operación. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, publicó posteriormente un comunicado en el que afirma que la captura de Maduro requirió meses de coordinación, planificación detallada y una ejecución impecable entre múltiples componentes del gobierno federal. Bondi también se encuentra entre varios miembros de la administración Trump que han confirmado que Maduro fue arrestado debido a acusaciones estadounidenses de narcotráfico y delitos similares, los cuales, según ella, han alimentado la violencia, desestabilizado la región y contribuido directamente a la crisis de drogas que cobra vidas estadounidenses. Yoamar Anfras informa que la vicepresidenta venezolana y ahora presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, pidió una prueba de vida inmediatamente después de la operación estadounidense. Esa prueba llegó poco después, cuando Estados Unidos reveló que Maduro había sido trasladado primero por barco y luego por avión a Nueva York. Allí, Maduro languidece en una celda y se espera que comparezca ante un tribunal al mediodía del 5 de enero en la ciudad de Nueva York, enfrentando una serie de cargos por drogas y armas. Según The Guardian, también tenemos una idea de los cargos que enfrentarán Maduro y su esposa. Una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, recientemente desclasificada, afirma que Maduro ha dirigido un gobierno corrupto e ilegítimo, sostenido por una enorme operación de narcotráfico que ha introducido miles de toneladas de cocaína en Estados Unidos a través de Venezuela. Maduro está acusado de 4 cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, señala The Guardian. También destaca que estos son los mismos cargos presentados contra Maduro por la administración Trump en 2020, hacia el final de su primer mandato presidencial. Parece poco probable que Maduro tenga alguna posibilidad de superar estos cargos. Y aunque todo esto significa que Venezuela ahora enfrenta un futuro muy incierto, hay un hombre que estará más enfurecido que cualquier otro por la pérdida de Maduro como presidente de Venezuela. Putin habrá estado consumido por la ira cuando se enteró de lo que Estados Unidos acaba de hacer, especialmente porque el líder ruso había acelerado sus intentos de fortalecer los lazos entre su país y Venezuela a medida que aumentaban las tensiones entre Maduro y Estados Unidos. No hay que equivocarse,
Venezuela se estaba convirtiendo en un aliado importante para Rusia. Ahora ese aliado se ha perdido, y eso podría significar que el financiamiento de la guerra de Putin en Ucrania, así como el dinero en el que pretendía apoyarse para asegurar el futuro de Rusia, pende de un hilo. Explicaremos por qué en unos minutos. Primero, es importante analizar cómo se había desarrollado la relación entre Venezuela y Rusia antes de la captura de Maduro. Según Euromaidan Press, la caída de Maduro representa la pérdida de un segundo aliado importante para Putin en poco más de un año. En diciembre de 2024, Putin también perdió a Bashar al-Assad, quien había servido como líder dictatorial de Siria durante muchos años, tras un golpe rebelde. Ahora, otro dictador al que Putin apoyaba ha sido derrocado, señala el medio, citando a Oleg Ignatov, del Crisis Group, quien afirma que hay poco que Putin pueda hacer si Estados Unidos decide avanzar hacia un cambio de régimen total tras la captura de Maduro. En noviembre de 2025, Ignatov dijo, si Estados Unidos está realmente decidido a imponer un cambio de régimen en Venezuela por la fuerza, es poco probable que Rusia pueda ayudar, debido a la geografía básica y la logística. Estas afirmaciones parecen haberse hecho realidad, ya que las pocas armas que Rusia había proporcionado a Venezuela cuando Estados Unidos se preparaba para el ataque no hicieron absolutamente nada para impedir la captura de Maduro. The Moscow Times también informó sobre la situación emergente en Venezuela, señalando en un reporte de noviembre de 2025 que Putin podría perder un aliado clave en América Latina si Estados Unidos cumplía sus amenazas de derrocar a Maduro. El Kremlin ya había comenzado a denunciar las tácticas estadounidenses, que incluían el despliegue de buques de guerra en aguas cercanas a Venezuela. Para Rusia, ese despliegue era motivo de preocupación. Putin había intentado de forma sutil erosionar la influencia que Estados Unidos buscaba tener sobre la política venezolana durante años, según The Moscow Times. Por ejemplo, la autoridad de Maduro fue cuestionada por última vez en 2019, cuando figuras de la oposición venezolana afirmaron que su reelección no era válida. Estados Unidos pareció estar de acuerdo e impuso sanciones al petróleo venezolano como parte de una campaña de presión. Ahí entró Putin, quien envió asesores técnicos a Venezuela para ayudar con la industria de defensa del país. Esos asesores no hicieron mucho. El mantenimiento básico de helicópteros, defensas aéreas y aviones de combate Sukhoi parecía ser su función principal. Sin embargo, Putin estaba dejando claro quién apoyaba a Venezuela y quién no. Fue una jugada sutil por influencia, y funcionó. Avanzando hasta el momento en que las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela llegaron a su punto máximo, Putin volvió a actuar. A finales de octubre, Maduro solicitó, y probablemente recibió, defensas aéreas mejoradas de Rusia. No sabemos con certeza si Putin entregó exactamente lo que Maduro pidió. Sin embargo, sí sabemos que un avión de transporte ruso Il-76 voló a Caracas poco después de la solicitud, por lo que parece seguro asumir que Putin estaba una vez más intentando construir influencia rusa en Venezuela de forma sutil. Esos intentos ahora han fracasado. Y no solo por la razón obvia de que Maduro ya no está en el poder debido a Estados Unidos. Cualquier defensa aérea que Maduro haya recibido de Rusia resultó ser completamente inútil frente a una rápida y abrumadora serie de ataques aéreos estadounidenses que prepararon el terreno para su captura. Según informa United 24 Media, Estados Unidos inició sus ataques aéreos alrededor de las 2 de la mañana del 3 de enero, y poco después comenzaron a circular videos que mostraban helicópteros estadounidenses sin señales visibles de activación de sistemas de defensa aérea. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos tuvo que sacar a Maduro de Caracas, una ciudad que habría sido reforzada con la mayor cantidad posible de defensas proporcionadas por Putin, y aún así fallaron. O como lo expresa United 24 Media, a pesar de informes previos de que Rusia había suministrado a Venezuela sistemas adicionales de defensa aérea en 2024,
incluidos Buk, M2 y Pantsir transportados por aviones Il-76. Estos sistemas parecen haber sido ineficaces o neutralizados. Yoram Press enfatiza cuán inútiles fueron las defensas y armas rusas que Maduro tenía el 3 de enero. Afirma que el expresidente venezolano dejó tras de sí un verdadero tesoro de activos militares de origen ruso, incluidos sistemas de defensa aérea S-300 entregados en 2013, varios aviones Su-30 y 92 tanques T-72. ¿Por qué debería importarle esto a Putin? Piensa en el mensaje que envía el hecho de que todo ese equipo haya fallado en detener a Estados Unidos a cualquiera que Putin quiera atraer en el futuro. La caída de Maduro demuestra, al igual que la caída de Assad un año antes, que el equipo militar ruso no es todo lo que Putin y sus aliados afirman que es. Esto es especialmente cierto en el caso de los sistemas de defensa aérea rusos, que no lograron detener a Estados Unidos ni en Irán ni en Venezuela. ¿Quién va a confiar ahora en que Rusia sea capaz de defenderlos tras la caída de Maduro? No nos referimos aquí a una defensa directa. Los países que compran o reciben armas de Rusia podrían mostrarse menos dispuestos a permitir que la influencia de Putin se expanda en el futuro, simplemente porque al líder ruso le resultará más difícil utilizar sus armas como palanca para generar esa influencia. Lo que Estados Unidos acaba de hacerle a Maduro es una bofetada política en la cara de Putin. Y no es solo el fracaso del armamento ruso lo que preocupará a Putin. Esas armas estaban destinadas a ayudarle a ganar influencia sobre Maduro. De esa influencia surgirían relaciones comerciales más fuertes, que inyectarían más dinero en la caja de guerra rusa para Ucrania, así como un posible acceso a las vastas reservas de petróleo que convierten a Venezuela en uno de los países más deseables del mundo para cualquier líder para quien el control del petróleo sea importante. Comencemos por el comercio. Sería inexacto afirmar que Venezuela era un socio comercial masivo para Rusia antes de la destitución de Maduro. En mayo de 2025, Interfax informó que el comercio entre Rusia y Venezuela ascendió a unos $200 millones en 2024. Sin embargo, esta cifra representó un aumento del 64% respecto al año anterior, y se produjo tras el compromiso de ambos países de aumentar su cooperación en los sectores de energía, transporte, logística y farmacéutica. Aunque Venezuela aún no era un socio comercial enorme, sí estaba creciendo. Putin tenía un ojo puesto en un futuro en el que Rusia podría ganar mucho más dinero o extraer recursos que resultarían cruciales para la maquinaria bélica rusa. El petróleo, por supuesto, sería la base de esa futura relación. Y solo semanas antes de los acontecimientos del 3 de enero, Putin parecía dispuesto a sufrir un golpe en su intento de ganar cierto control sobre el petróleo venezolano. El 17 de diciembre de 2025, Reuters informó que los envíos rusos de nafta a Venezuela estaban en riesgo mientras Trump amenazaba con un bloqueo que podría afectar a los petroleros rusos sancionados. El dinero que Rusia podría generar con la nafta es mucho menos importante que la razón real por la que Venezuela quería ese producto. La nafta se utiliza para diluir el crudo extrapesado, facilitando su transporte y procesamiento. Tras haber sido cortada de sus proveedores estadounidenses en julio de 2025, Venezuela recurrió a Rusia para llenar ese vacío. Rusia cumplió. Aproximadamente 100,000 toneladas de nafta rusa estaban destinadas a Venezuela cuando comenzaron las conversaciones sobre un bloqueo. Solo unas semanas después, Maduro ya no estaba en el poder y Estados Unidos parecía controlar el futuro de Venezuela. Lo que una vez fue otro intento sutil de Putin de beneficiarse del petróleo venezolano parece haber sido destruido. La lógica aquí es simple. Rusia suministra nafta. Venezuela utiliza esa nafta para transportar más petróleo. Rusia se beneficia de la venta de nafta y gana influencia que puede usar para promover intereses petroleros rusos en Venezuela en el futuro, por ejemplo, alcanzando acuerdos con Maduro para permitir que empresas petroleras rusas extraigan petróleo venezolano. Esas empresas obtienen una parte de los ingresos generados. El Kremlin graba esos ingresos,
y el dinero fluye hacia la caja de guerra rusa. Pero surge una pregunta: ¿por qué le importaría a Rusia el petróleo venezolano si ya tiene tanto propio? La respuesta es que Rusia puede tener mucho petróleo, pero Venezuela tiene muchísimo más. Según Al Jazeera, Venezuela alberga las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en 303.000 millones de barriles en 2023. Muy poco de ese petróleo se ha vendido desde que se publicó esa estimación, debido a las restricciones sobre las ventas de crudo venezolano. Esos 303.000 millones de barriles equivalen a casi 4 veces los 80.000 millones de barriles de petróleo que tiene Rusia en reservas, lo que hace que el interés de Putin en el petróleo venezolano sea mucho más claro. Sí, Rusia tiene mucho petróleo propio. Pero con Maduro de su lado, y con el acceso al petróleo venezolano que su influencia podría ofrecerle, Putin y su régimen podrían haber ganado miles de millones de dólares si Maduro hubiera permanecido en el poder. Por supuesto, todo esto habría ocurrido en un futuro en el que Rusia hubiera logrado aumentar su control sobre Maduro. Pero suponiendo que Putin hubiera tenido éxito, habría podido obtener una parte de una industria petrolera emergente valorada en billones de dólares. Forbes ofreció un rango de cifras interesante. Utilizando el precio actual de un barril de crudo, que ronda los $60, y el precio de $150 visto durante el pico de 2008, Forbes estima que el petróleo venezolano podría valer entre 18 y 45 billones de dólares. Es una cantidad de dinero casi incomprensible. Y Putin acaba de tener que sentarse y observar cómo cualquier porción de esos billones que esperaba obtener se le ha escapado de las manos. Hay otro problema que Putin enfrenta ahora que Maduro ha sido removido. El hecho de que Estados Unidos haya llevado a cabo esa destitución significa que ahora es Washington quien tiene la oportunidad de beneficiarse de las vastas reservas petroleras de Venezuela. El propio Trump lo dijo durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago el 3 de enero. Vamos a hacer que nuestras muy grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares y arreglen la infraestructura petrolera, que está gravemente dañada, declaró Trump. Empecemos a hacer dinero para el país, añadió, dando a entender que pretende que Estados Unidos obtenga grandes beneficios del control que prácticamente se ha otorgado sobre el petróleo venezolano. Que Estados Unidos se enriquezca gracias al petróleo que Putin quería ya es suficientemente malo. Sin embargo, un problema aún mayor es el que destaca Euromaidan Press. Afirma que si Estados Unidos logra acceder a las reservas petroleras de Venezuela, convirtiendo al país en un actor mucho más importante en los mercados petroleros mundiales, la oferta de crudo aumentará. Una mayor oferta para satisfacer la demanda existente debería hacer que los precios del petróleo bajen. Putin, que ya se ve obligado a vender el crudo ruso con descuento a través de su flota en la sombra debido a las sanciones occidentales, tendría que vender petróleo por aún menos dinero. Eso podría significar millones, tal vez incluso miles de millones, perdidos de la actual caja de guerra para Ucrania, sin contar los incontables miles de millones más que Rusia ya no recibirá mientras Maduro espera juicio en Estados Unidos. Putin había intentado usar jugadas de poder blando para ganar influencia. Estados Unidos destruyó esos planes cuidadosamente trazados con la sutileza de un martillo el 3 de enero, y las finanzas actuales y futuras de la guerra rusa podrían verse seriamente afectadas. Con un aliado perdido y su financiamiento bélico expuesto, Putin podría estar preguntándose qué demonios puede hacer ahora. Sin embargo, hay quienes sugieren que la destitución de Maduro podría ser un arma de doble filo. Aunque Estados Unidos está disfrutando del brillo de su logro, existe la posibilidad de que Rusia termine ganando más de lo que ha perdido ahora que Maduro se ha ido. Al Jazeera planteó esa posibilidad en un artículo de diciembre de 2025, en el que llegó a afirmar que una escalada estadounidense en Venezuela podría sembrar las semillas de la creación de un nuevo orden mundial. El medio argumenta que Venezuela, aunque no carece de importancia,
se había convertido en un peón de las grandes potencias mundiales, incluidas Rusia y Estados Unidos. Venezuela podría ser incluso lo suficientemente secundaria para Rusia como para que Moscú solo haga los comentarios esperados, sin actuar mucho más, en caso de que Estados Unidos hiciera algo como lo que acaba de hacer, según Al Jazeera. La caída de Maduro no sería el fin del mundo para el Kremlin. De hecho, podría terminar siendo positiva para Rusia. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de intervención militar estadounidense en Venezuela colocaría a Estados Unidos y Rusia en un terreno moral equivalente con respecto a la guerra en Ucrania. Putin podría argumentar que Rusia debería tener derecho a dictar lo que sucede en países cercanos a su territorio si Estados Unidos envía a su ejército a Venezuela. Eso es exactamente lo que acabamos de ver. Fue Delta Force, una de las unidades estadounidenses más elitistas, la que extrajo a Maduro de Venezuela. Eso es una intervención militar, quizás incluso una operación militar especial de algún tipo, que Putin ahora puede usar contra Estados Unidos. Y con la intervención en Venezuela como arma política frente a Trump, Putin podría tener ahora otra vía para ganar el tipo de influencia que busca. Venezuela, y el dinero que representa, puede ser una causa perdida. Sin embargo, Putin ahora puede estrechar lazos con cualquier nación, en Sudamérica o en otros lugares, que tema ser la próxima en caer en la mira de Estados Unidos. Todo lo que Putin tiene que decir es, miren lo que pasó en Venezuela, y ya tiene una puerta abierta con cualquier país preocupado por lo que Putin pueda presentar como intentos de Estados Unidos de expandir sus propios intereses mediante la escalada militar. Estados Unidos podría evitar que esto suceda, aunque hacerlo es una tarea difícil, según un artículo de The Independent del 3 de enero. Si se puede instalar sin problemas un nuevo gobierno en Venezuela, si las instituciones de poder permanecen intactas, si se celebran nuevas elecciones que puedan considerarse suficientemente libres y justas, si se puede contener la reacción de los partidarios de Maduro y de quienes tienen intereses en su régimen, y si se puede evitar un caos de pandillas al estilo de Haití, entonces Trump podrá reclamar la victoria y cualquier repercusión regional negativa será limitada, afirma el medio. Queda mucho trabajo difícil por hacer. Y con Estados Unidos afirmando ahora que va a tomar esencialmente el control del petróleo venezolano, surgen preguntas sobre cuánto control real ejercerá sobre el futuro de Venezuela. La transición que se avecina tendrá que ser impecable para contrarrestar los gritos de hipocresía de Putin. Si no lo es, Rusia podría estar dispuesta a exponer su futuro financiamiento bélico y nacional, ya que Estados Unidos se habrá debilitado a nivel global con la captura de Maduro. El problema de Putin puede ser que Rusia no sobreviva lo suficiente como para ver si la captura de Maduro termina siendo un saldo positivo para el país. La guerra en Ucrania ha hundido a Rusia en la edad de piedra al provocar un colapso increíble. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para obtener más cobertura sobre los últimos acontecimientos en Venezuela.